movilización indígena en contra de las medidas económicas llegó a Quito. Se registraron varios enfrentamientos con la fuerza pública. Alrededor de 30 empresas florícolas fueron saqueadas como consecuencia de la movilización indígena en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Ministerio de Producción y Agricultura estima que Ecuador pierde al menos $70 millones diarios por las paralizaciones a nivel nacional. Gobierno confirma que las clases quedan suspendidas en todo el territorio nacional a causa de las protestas. En lo internacional, candidato a la presidencia presenta proyecto contra el hambre en Argentina. Lunes 7 de octubre del 2019, amigos, es un gusto estar nuevamente con ustedes aquí en Emisión Estelar del Comercio TV en un horario inusual por la cadena nacional emitida por el gobierno ecuatoriano. Aquí iniciamos. Cientos de indígenas del centro del país ingresaron a Quito a pie, en camiones y camionetas. La fuerza pública no los pudo detener en el sector de la curva de Santa Rosa. Allí quemaron una tanqueta militar. En un inicio, en el límite entre las provincias de Cotopaxi y Pichincha, decenas de personas cerraban el paso vehicular con la quema de llantas. De pronto, la manifestación pacífica se vio alterada. Hasta los propios lugareños se asustaron y buscaron abrir el paso desesperados. El arribo de una caravana interminable de vehículos que transportaba cientos y cientos de indígenas sorprendió a todos. La Panamericana Sur prácticamente se convirtió en exclusiva de los manifestantes que tenían como único objetivo llegar a Quito. Estaban molestos por las últimas medidas económicas del gobierno, sobre todo la eliminación del subsidio a los combustibles. ¿Acaso va a subir solo la gasolina? Ahí va a subir pasaje, todo. Ahí va a subir todo, comida, todo. Un desfile interminable de camionetas, autos, camiones, incluso plataformas, invadió la Panamericana. Hombres y mujeres se movilizaron en contra del gobierno de turno. Hoy más que nunca estaban decididos a que su voz se escuche y respete. Nosotros tan que nos dé que baje el abono, que baje las fungicidas. La caravana tuvo su primer roce con la fuerza pública a la altura del ingreso a la ciudad de Machachi. No hubo gas lacrimógeno que detenga a los indígenas, que repelieron al humo con piedras y palos. Avanzaron y avanzaron una nueva muralla a la altura del sector del obelisco. Aquí tanques, policías y militares le cerraron el paso. En esta vez el diálogo primó y luego de algunos minutos la caravana siguió su camino. Supuestamente la disposición era parar la marcha de los manifestantes a la altura de la curva de Santa Rosa. Aquí otro enfrentamiento, nuevamente la fuerza pública se replegó, pero antes los manifestantes hicieron sentir su fuerza. Un vehículo tipo tanque de los militares fue lanzado a la otra vía y quemado. Las llamas acabaron con el blindado. Estamos cansados de las medidas del Fondo Monetario Internacional. No hubo barrera alguna que impida el ingreso a Quito de los indígenas que llegaron del centro del país. Prácticamente un ingreso inesperado y luego de un día de camino arribaron hasta el Parque del Arbolito con imágenes de Henry Peñaranda, informó Iván Casamen. Atención, cientos de manifestantes llegaron hasta la Contraloría General del Estado, donde según videos subidos a las redes sociales, entraron a las instalaciones de la entidad. De la misma manera, se registrarían fuertes enfrentamientos entre policía y manifestantes en los alrededores de la Asamblea. Se reportaron destrozos en los parqueaderos del Palacio Legislativo. En imágenes se puede observar cómo la turba rompe las puertas que cercan la entidad. Y alrededor de 30 fincas florícolas se vieron afectadas este lunes como consecuencia de la movilización indígena en las provincias de Cotopaxi e Imbabura. Varios manifestantes protagonizaron saqueos y desmanes.
Momentos de desesperación e impotencia se vivieron en algunas florícolas de la provincia de Cotopaxi, cuando manifestantes, sin medir las consecuencias, ingresaron ocasionando desmanes y obligando a los trabajadores a sumarse a las protestas. Amenazan al personal, evidentemente, y lo sacan y lo meten como borregos, básicamente, como si fueran ganado. Los meten en estos camiones y los están forzosamente llevando a los paros, ¿sí? Eso ya es secuestro. Similar panorama, pero en menor escala, se vivió en la provincia de Imbabura, de acuerdo a la Asociación Nacional de Productores y Exportadores de Flores, Expo Flores. Creo yo que el mensaje al gobierno es que los diálogos se terminaron, a nuestro criterio. Ya el entrar en acciones de secuestro. Desde la Corporación de Floricultores del Sur, se calcula que las pérdidas económicas en esta zona del país, por día, suma $1 millón. Estamos muy preocupados porque pues un día tú puedes aguantar de no exportar, de no cosechar, pero más días realmente se nos complica. Se ponen en manos del gobierno nacional para poder normalizar su producción. Una cosa es protestar, manifestar tu opinión en contra de tal o cual medida, pero otra cosa es que sobre pretexto de la protesta seamos objeto de violencia, de agresión y de vandalismo. Pero no solo el sector florícola se vio afectado, los saqueos se registraron en una empresa de lácteos en Machachi. Puede haber algún tipo de conspiración. Lo importante en este momento es que se actúe con todo el peso de la ley a los dirigentes irresponsables que están paralizando los servicios públicos y al sector productivo. La reacción del Ejecutivo no se hizo esperar. Eso no es protesta social, eso es el cometimiento de un conjunto de delitos. Y nosotros como gobierno no vamos a permitir que eso suceda. Recojamos del diálogo lo mejor y paremos esas infiltraciones que ustedes tienen. Quienes están haciendo eso querían llevar al Ecuador a Venezuela. Esto es el correísmo organizado. No permitan que esto les lleve, señores líderes indígenas, a ese tipo de imágenes. Informó Héctor Romero. Mientras tanto, en el norte del país, en camiones, volquetas y buses, cientos de indígenas provenientes de las distintas comunidades de la provincia de Imbabura lograron ingresar hasta Pichincha. Todo esto se desarrolló sin presencia militar ni policial. Sin embargo, un equipo periodístico de Televicentro pudo constatar el desarrollo de estas manifestaciones, además del cierre de la red vial. En la búsqueda de la noticia decidimos constatar con nuestros propios ojos lo que sucedía al norte de la provincia de Pichincha. En ese andar pudimos avanzar casi sin problema hasta Tabacundo. La primera sorpresa nos la llevamos en la zona de Pedro Moncayo, donde con troncos de árbol recién cortados, las comunidades indígenas obstaculizaban la carretera. Los productos agrícolas, en este caso dicen los transportistas que no nos afectan. Es mentira, las grandes empresas siempre van a estar acorde a ¿qué? A subirnos a nosotros como agricultores, siempre nos van a subir en caso de fertilizantes, en cuanto a químicos. Entonces nosotros, los productos de nosotros que nos salen baratos. Los quienes ganan son los intermediarios. De ahí para adelante avanzamos en motocicleta hasta El Cajas, donde ya se podía observar la convocatoria de la organización indígena. Camiones, volquetas y buses con decenas de personas de los pueblos de Cayambe, Otavalo, Natabuela y Caranqui buscaban llegar hasta Pichincha. Nosotros estaremos en contacto desde aquí de la comunidad, resguardando nosotros nuestros territorios hasta que se dialogue y se quede todo en claro ahí en la capital. En todo ese recorrido no existió presencia policial ni militar. Piedras, llantas quemadas, madera y tierra había sido cruzada en la carretera con el fin de impedir el acceso vehicular. De esta manera toda la Panamericana Norte mostraba este panorama. Logramos llegar hasta Otavalo, donde la situación no era diferente. La dirigencia indígena de cada comunidad había tomado la posta y se encontraban coordinados con distintos puntos de cierre. Hasta aquí solo podía pasar gente de la comunidad y como caso exclusivo el equipo periodístico de TVC. Mientras no se deroguen las medidas económicas, vamos a luchar en las vías. Aquí vamos a estar permaneciendo. Una vez comprobado el cierre de vías, avanzamos nuevamente hasta Guayabamba, donde con el tiempo justo logramos presenciar el ingreso de cientos de indígenas hacia la provincia de Pichincha. Militares presentes en el área prefirieron retirarse debido al gran número de personas que llegaron. La comunidad de Guayabamba se sumó a la protesta.
Con imágenes de Omar Flores, informó Javier Rosero. Las protestas subieron de tono en la sierra centro del país. Los manifestantes se enfrentan con la policía, cierran vías y toman entidades públicas. Los detalles en el siguiente informe. En una verdadera turba se convirtieron cientos de manifestantes, quienes obligaban a cerrar los puestos de mercados. Dicen que todos deben unirse a una sola voz. A los dueños de los chochos con tostado les tocó regalar a los descontentos su producto. Y el recorrido continuaba, pero ya los comerciantes cerraron todo y mejor se unían a la movilización. Ellos piden un diálogo con la gobernadora. Medida a la señora gobernadora que se honre con la presencia porque necesitamos un diálogo con ella. Así lucía el mercado de productores. Todo estaba guardado. Las inmediaciones tenían resguardo policial. El gerente dijo que esos son los acuerdos que tenían con los manifestantes. Nos obligaron a cerrar el mercado. ¿Por qué? Porque no había las garantías necesarias. Pero como son productos perecibles, algunos se están echando a perder y por ende en pocos días podría haber desabastecimiento, no solamente en Riobamba, sino en algunas provincias del país. Mercados como Guayaquil, Manabí, Portoviejo reciben todos nuestros productos. La ciudad fue cerrada en las principales arterias, prendían llantas. Mujeres y niños se incluían en esta movilización. De la misma manera ocurría en los ingresos y salidas de la ciudad, es decir, todo estaba sitiado. Dicen que no van a claudicar y que permanecerán en pie de lucha. Que nosotros estamos reclamando por nuestros hijos, que nosotros vamos a tener problema por transporte, por el pasaje. Como sector rural de San Andrés de Huano, entonces estamos aquí presentes para luchar hasta última consecuencia. Mientras tanto, en Ambato se presentaron estos enfrentamientos con un taxista. Y en Guaranda, un policía fue retenido y golpeado. Los manifestantes se tomaron la gobernación de Bolívar. Los trabajadores tuvieron que huir por los techos. Los descontentos intentaban abrir las puertas de la Corte de Justicia. En fin, la sierra centro del país. Literalmente caotizada. Informó Darwin Altamirano. Sindicalistas y sector indígena se mantienen firmes en su decisión de movilizaciones en rechazo a las medidas económicas. La única salida que proponen es la derogatoria de la eliminación del subsidio de la gasolina extra y diésel. Al igual que el gobierno nacional se muestra firme con las medidas económicas, sindicalistas del sector indígena también, defendiendo su postura, pero en contra de las mismas. Ratifica el levantamiento, las movilizaciones, el paro del pueblo y la huelga nacional del 9 de octubre. La puerta del diálogo la han cerrado, para ello solo hay una salida. Y estaremos llegando más de 20.000 indígenas aquí en la ciudad de Quito para exigir al gobierno nacional que se derrogue el decreto 883. Descartan que quieran derrocar al actual gobierno, solo quieren cambios y sanciones para quienes anteriormente llevaron las riendas del país. Y queremos cárcel para los que han robado, queremos cárcel para los que han saqueado este país desde hace años y que lo tienen pobre. La coordinadora de movimientos sociales, a pesar que estuvo cerca del anterior mandato, hoy al parecer quiere mantener distancia. Todo aquello que sea fruto de la corrupción, todo aquello se debe repatriar.
Finalmente, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, garantizando la seguridad de los militares retenidos. Están bien, están mejor, están comiendo bien, están haciendo deportes, están con el pueblo, ¿no? Están bien. ¿Cuándo serán liberados? Eso ya decide la autoridad comunitaria, no el presidente de la CONAIE. Informó Héctor Romero. Gran cantidad de manifestantes se agolparon en las calles del Cantón Durán tras el cierre del puente de la Unidad Nacional. La medida fue tomada por las autoridades para impedir el ingreso de los protestantes indígenas a Guayaquil. Durán era una zona de caos. Decenas de personas en la avenida principal del cantón manifestándose, quema de llantas y las protestas que nos hicieron esperar. Desde distintos ángulos tuvimos acceso a las protestas. Intentamos cubrir la noticia, pero los manifestantes agredieron a la prensa. El cierre del puente de la Unidad Nacional generó que muchas personas cubrieran el trayecto Guayaquil-Durán a pie. En medio de todo, un accidente dejó 2 personas heridas en la estructura, 2 vehículos policiales apedreados. En el sector de la Puntilla, varias volquetas con cascajo esperaban a la multitud. Se tiene previsto que el sector indígena arribe hasta Guayaquil. Es por ello que las autoridades toman las precauciones necesarias. Con cámara de David Arandi, informó Julio César Saón. Un patrullero destruido, una unidad de vigilancia comunitaria de la Policía Nacional y motocicletas en llamas son algunos de los resultados que ha dejado este 5º día de protestas en Quito. Es el momento en el cual cientos de protestantes que se concentraron sobre la 10 de agosto en la Caja del Seguro emprendían su camino con dirección al Palacio de Carondelet. Los huelguistas eran ahuyentados y dispersados por la policía montada, tanques antimotines y gas lacrimógeno. Ahí sí sabe que no. Con caballos. En otro punto de la capital, en el sector de La Marín, los manifestantes enardecidos con palos y piedras destrozaron un patrullero de la Policía Nacional. ¡Cuidado, les hagan los manes! Manifestaciones menos violentas también se registraron en el norte de la capital por parte del transporte escolar, en las avenidas Amazonas, Orellana y en la tribuna de los Chiris. Que las medidas que tomó el gobierno no nos beneficia a ninguno, porque yo, como dueño y transportista, no puedo subirle al padre de familia al subir el diésel. Ya en horas de la noche la intensidad de las movilizaciones y protestas subieron de tono. En este video que circula a través de redes sociales se puede ver cómo un grupo de ciudadanos prenden en llamas y destruyen a la unidad de vigilancia comunitaria del sector de la 24 de mayo en el casco colonial.
Aquí tenemos... En otras imágenes, aparentemente en el mismo lugar, se observa cómo los protestantes destruyen de igual forma motocicletas policiales. 2 motos de la policía incendiada a esta hora. Aún las autoridades no confirman si este sinnúmero de eventos han registrado personas heridas. En Quito informó Adriana Rojas. En el Palacio de Carondelet se llevó a cabo la reunión del Consejo de Seguridad, donde participaron el primer mandatario Lenín Moreno y algunos ministros. Aunque se anunciaron varias ruedas de prensa para declaraciones del presidente, ninguna se concretó. Finalmente se evacuó a la Casa de Gobierno. El centro histórico de Quito estuvo resguardado desde la madrugada de este lunes. Varias capas de vallas impedían el ingreso hacia el casco colonial, mientras policías y militares resguardaban las entradas hacia la Plaza Grande donde se encuentra la presidencia. Habían varias actividades que se iban a desarrollar dentro de la Casa de Gobierno. Una de ellas, y la más importante, la reunión del Consejo de Seguridad Pública, donde participaron el primer mandatario, la ministra de Gobierno María Paula Romo, el ministro de Defensa Osvaldo Jarrín y otros. Aunque a los periodistas se nos dijo que el presidente Lenín Moreno daría declaraciones al respecto aproximadamente a las 12 de la mañana, no hubo tal. Pero los que sí hablaron fueron el secretario de la presidencia, Juan Sebastián Roldán, y los ministros de Producción, Iván Ontaneda, y de Agricultura, Javier Lazo. Al respecto de los temas de seguridad, es el ministro de Defensa y la ministra de Gobierno quienes responden ante esas preguntas. Como ustedes entenderán, en un estado de excepción tenemos que guardar cuáles son los espacios de cada uno. En segundo lugar, hay ya desde la semana pasada 477 detenidos. Quienes no se pronunciaron respecto de las decisiones que se estaban tomando en el COSEPE. Las horas transcurrían y los manifestantes se agolpaban ya en los alrededores del casco colonial. Se tenía previsto que a las 4:30 de la tarde el presidente Lenín Moreno diera un anuncio a la ciudadanía. Sin embargo, no se lo dio y al contrario, se evacuó a todo el Palacio de Carondelet, incluidos los funcionarios públicos y la prensa nacional. Finalmente se informó que el presidente Moreno salió hacia la ciudad de Guayaquil y las calles aledañas a la Plaza de la Independencia quedaron solo al resguardo policial y militar. Con imágenes de Tito Correa, informó Andrea Urbe. Atención, el presidente de la República, Lenín Moreno, aseguró la noche de este lunes que trasladó la sede del gobierno a la ciudad de Guayaquil. Ratificó su decisión frente a las medidas económicas. Compatriotas, me he trasladado a la ciudad de Guayaquil. Inició la cadena nacional desde el puerto principal. Allí el presidente Moreno dijo que trasladó la sede del gobierno nacional a Guayaquil dentro de sus competencias. Aseguró enfáticamente. Ustedes recuerdan, desde el primer momento, no voy a dar marcha atrás porque lo correcto no tiene matices ecuatorianos. La eliminación del subsidio a los combustibles es una decisión histórica que quita de las manos a los contrabandistas cientos de millones de dólares. Recordemos que esta decisión afecta a grandes intereses económicos y a grandes intereses políticos que buscan desestabilizar al país. Esa decisión asegura que nuestra economía esté sana y la dolarización protegida. Les aseguro que por duro que parezca, hemos hecho lo correcto para con la patria. Aquí también se refirió a la jornada de protestas que vive el país. Lo que ha sucedido en estos días en el Ecuador no es una manifestación social de descontento o protesta frente a una decisión de gobierno. No, los saqueos, el vandalismo y la violencia demuestran que aquí hay una intención política organizada para desestabilizar el gobierno y romper el orden constituido, romper el orden democrático. Moreno aseguró que el correísmo está detrás de este intento de golpe de Estado. ¿Acaso creen ustedes que es coincidencia que Correa, Virgilio Hernández, Patiño, Pavón hayan viajado al mismo tiempo hace pocas semanas a Venezuela? El sátrapa de Maduro ha activado junto con Correa su plan de desestabilización. Son los corruptos que han sentido los pasos de la justicia acercándolos para que respondan. Ellos son quienes están detrás de este intento de golpe de Estado y están usando e instrumentalizando algunos sectores indígenas. El mandatario estuvo acompañado del vicepresidente, del ministro de Defensa y de los generales de las 4 ramas de las Fuerzas Armadas, donde nuevamente llamó al diálogo. Diálogo
que aún no existe. Este lunes se vivieron momentos de violencia durante un enfrentamiento registrado entre las fuerzas del orden con manifestantes de Puyo, capital de Pastaza. 3 personas fueron detenidas durante la jornada. Fuertes enfrentamientos entre policías y militares, por un lado, con manifestantes por otro, se dieron durante un par de horas en la tarde de este lunes en Puyo. El centro de la ciudad fue el escenario de una verdadera batalla campal, en donde las fuerzas del orden dispararon gran cantidad de gases lacrimógenos para disuadir a los manifestantes y también respondían con las mismas piedras y objetos contundentes que eran lanzados por estudiantes, indígenas y personas que se sumaron a la protesta. Bueno, lastimosamente podemos decir fue una batalla como usted lo manifiesta, pero la policía como tal lo que hacemos es tratar de mantener la calma. El casco comercial se inundó con los gases y el humo producto de la quema de neumáticos y madera. Desde el lado del mando policial se buscó una tregua que los manifestantes la aceptaron y fue posible que se acercaran las partes para dialogar. Se les permitió a quienes protestaban puedan acceder hasta el pie de la gobernación, que fue una de sus demandas. Algunos locales del área de enfrentamiento sufrieron la rotura de ventanales. Así se cerraba esta violenta manifestación que reflejó la magnitud de la radicalización del paro en Pastaza, informó Carmita Argotti. Como lo anunciamos, en algunos mercados de Guayaquil se registraron intentos de saqueos que dieron paso al cierre de estos establecimientos y la desesperación de los clientes que pugnaban por ingresar para abastecerse de alimentos. A la hora de que la clientela llegó hasta algunos mercados en Guayaquil, se encontraron con las puertas cerradas, todo producto de un rumor que pasó a oídos de los comerciantes. Lo que pasa es que como ahorita no hay tanto legumbre en Montebello y como acá la gente estaban vendiendo y comienzan el saqueo, ya pero por la seguridad de nosotros mismos dejamos que cierre. Porque había escándalo de que iba a haber saqueo, pero en realidad no ha habido por acá el saqueo. Y yo por eso regreso para cerrar mi puerta. Para muchos no les quedó otra alternativa que acudir hasta las tiendas de barrio a realizar sus compras, pero salieron decepcionados al notar que el dinero no les alcanzó para todo lo que pretendían llevar. Nos indigna porque todo está caro, la papa vale $1.20, el pollo vale como $3 la libra y en verdad que no se puede. Porque algunos mercados ya se han saqueado ya, Florida, acá por Casuarina, alguna parte. Ellos tienen que cuidar, están metidos que queriendo cuidar sus cosas, porque si no se les meten también. De su parte, los propietarios de las tiendas justificaron sus valores en los altos precios que aseguran deben pagar desde los puntos de transferencias. Pero no se puede vender normalmente porque mire cómo estamos atendiendo, o sea, qué sé yo, tratamos de vender lo que más podemos, nada más. Informó José Morales. Recorremos el país. En la provincia de Los Ríos se llevó a cabo una intensa jornada de paralización con el cierre de al menos 9 vías. 7 personas fueron detenidas por participar en la protesta que impidió que miles de personas puedan llegar a sus destinos. El cantón Montalvo fue bloqueado en todos sus accesos. Otra importante vía fue cerrada, el tramo de la red estatal Baba-Babahoyo, bloqueada por agricultores que con maquinaria obstruyeron el paso. Allí la policía trataba de mantener la protesta en un nivel pacífico, como también lo hicieron en la vía Pueblo Viejo Ventanas, donde más agricultores hacían sus exigencias al gobierno central. Y exigimos que nos respeten como agricultores, que nos ayuden, porque así como estamos nos están quebrando. En este sector la policía detuvo a 7 personas por paralización de servicio público. No hagan esta acción, ¿no? Porque en realidad mucha gente necesita transportarse y estamos en este momento en un estado de excepción y nosotros tendremos que hacer el uso progresivo de la fuerza. Por varias ocasiones las vías fueron despejadas, pero luego nuevamente cerradas con mayor presencia de manifestantes. En Quevedo, el sector del anillo vial que conecta Buena Fe y El Empalme, Cantón del Guayas, fueron tomados por manifestantes que se enfrentaron con la policía. En el centro de Quevedo se dieron plantones pacíficos. En Valencia, los comerciantes que se encontraban en las calles por motivo de las fiestas patronales recogieron rápidamente su mercadería ante el anuncio que desde La Maná se desplazaban manifestantes para llegar a Quevedo. Una intensa jornada que se realizó en la provincia de Los Ríos, informó Odette Camacho.
En el marco de las movilizaciones, el gobierno anunció que dentro de las propuestas económicas, más de 250 bienes para el sector productivo tendrán reducción y 0 aranceles. Insisten en entablar un diálogo, pues calculan que diariamente por las protestas en este sector estarían perdiendo cerca de 70 millones de dólares diarios. Con el objetivo de devolverle al sector productivo del país la competitividad, los ministros de Comercio Exterior Iván Ontaneda y de Agricultura Javier Lazo detallaron que dentro de las medidas económicas anunciadas por el gobierno se contemplan reducción y en otros casos eliminación de aranceles para productos. Hemos abaratado los costos de más de 256 partidas subancelarias. La reducción de aranceles, señores, abaratará los costos de producción. La medida se implementará mediante resolución y beneficiará a varios sectores, resaltó Ontaneda. Agricultura, acuacultura, pesca, construcción, transporte, textil, plástico, calzado, industria gráfica, neumáticos, vidrio, entre otros. Por su parte, Lazo destacó que además de ello, dentro de las reformas también se plantean medidas compensatorias para el sector. El gobierno nacional está dispuesto a hacer una condonación y reestructuración de la deuda. En este momento nuestros productores necesitan que le tiendan la mano y el gobierno nacional está dispuesto a esto y muchas cosas más en beneficio del sector, pero con orden, con tranquilidad y con paz. A esto, dijo, se suma líneas de crédito bajo condiciones asequibles. Así que un crédito especializado para riego, con 3 años de gracia, a 10 años plazo, con una tasa muy diferenciada a través de un fideicomiso, es la vía en este sentido. Paquete de medidas que aseguran estarían encaminadas a proteger la dolarización y reactivar al sector. Por ello rechazaron todos los actos de violencia registrados en varias provincias a propósito de las movilizaciones, pues indicaron estarían causando pérdidas millonarias a la producción nacional. Son más de 70 millones de dólares diarios que pierde el Ecuador productivo. Y eso tiene que ver la gente. No existe desabastecimiento en los mercados. Lo que existe es una manipulación y existe este caos probado por irresponsables. En Quito informó Adriana Rojas. Y 8 jueces de la Corte Constitucional resolvieron este lunes reducir de 60 a 30 días la duración del estado de excepción dispuesto por el presidente de la República el pasado jueves. Además, los magistrados demandaron a la Policía Nacional y a las Fuerzas Armadas el cumplimiento de sus deberes de prevenir y proteger la integridad y derecho de los ciudadanos. Con esto, una nueva pausa aquí en la emisión estelar del Comercio TV. Más adelante, durante transmisión, uno de nuestros equipos de Televicentro fue agredido esta mañana mientras estaban en un informe en la Panamericana Norte. Ya regresamos aquí en TVC. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Esto es el Comercio TV en un horario inusual por la cadena nacional de gobierno. Uno de nuestros equipos de Televicentro fue agredido esta mañana mientras grababan un informe en el sector de San Miguel del Común, en el kilómetro 1, sobre la Panamericana Norte. Este medio de comunicación rechaza cualquier acto de violencia y se solidariza con nuestros compañeros. Es el momento en el que nuestros compañeros Andrea Orbe, reportera, y Tito Correa, camarógrafo de Televicentro, son agredidos por un grupo de manifestantes mientras se disponían a grabar un informe sobre el cierre vial de la Panamericana Norte, kilómetro 1, en el sector de San Miguel del Común. Vaya. Salga. Sal. Pese a que como medida de precaución intentaron hacer su trabajo unos 100 metros antes de la protesta, fueron perseguidos, acorralados, amedrentados e incluso golpeados, como relata Andrea. Lo empezaron a agredir a mi compañero, lo empezaron a empujar, empezaron a hacer que la cámara dejara de grabar. Yo empecé a caminar hacia el carro para evitar provocaciones, pero cuando estaba yo caminando para allá, vinieron 2 personas
con palos, me lanzaron un palo en la espalda. En estas imágenes se puede observar y escuchar cómo las agresiones e insultos cada vez subían más de tono, por lo cual nuestra compañera decidió grabar con su celular lo que estaba ocurriendo. ¡Salga si no quieren ser agredidos! ¡Salga, por favor! Salga, señorita, no se provoque, por favor, salga. Cuando yo saqué mi celular, hubo una tercera persona que mediante un megáfono llamó a las personas que estaban en la manifestación y vinieron corriendo con palos, cubiertos sus caras algunos, a hacernos salir del sitio, a decirnos que si no salíamos nos iban a agredir, si no salíamos nos iban a linchar. Ante ello, el equipo de TVC decidió retirarse del lugar. Sin embargo, nuestra reportera fue despojada de su micrófono, las llaves del auto y su celular. Cuando nos estábamos tratando de retirar, volvieron a decirme que querían que borre todo lo que estaba en el celular porque ellos no lo podían hacer, así que me hicieron regresar y claro, yo temblando no podía coger el celular, así que se enojaron creo que más, entonces me gritaban que borrara y que borrara las cosas del celular. Un lamentable acontecimiento ante el cual solo podemos decir que los periodistas no tomamos posturas políticas, solo informamos hechos. La protesta es un derecho y la verdad es que nosotros los periodistas estamos para informar, no estamos para estar de un bando o de otro. No somos del enemigo, nosotros estamos para cubrir hechos, para cubrir acontecimientos. Este medio de comunicación se solidariza con nuestros compañeros y rechaza cualquier acto de violencia. En Quito informó Adriana Rojas. La violencia engendra más violencia. Eso no es una protesta social, se trata de desmanes, de vandalismo. Muy lamentable. Y nos solidarizamos con todos los periodistas del país que lo único que desean es informar a la población. Y debido a que las unidades de socorro han sido agredidas en diferentes puntos del país por las movilizaciones, autoridades solicitan a la ciudadanía ceder el paso a las ambulancias para que puedan atender las emergencias. Durante los días de protestas en diferentes ciudades del país que exigen la derogatoria de las medidas económicas tomadas por el gobierno, varios han sido los incidentes registrados. María Paula Romo, ministra de Gobierno, mencionó que hasta el momento 12 ambulancias han sido afectadas. El impedir el paso, el atacar una ambulancia, me parece que deslegitima y desdice de sus reivindicaciones, y yo creo que hay muchos dirigentes y muchos militantes de esas causas que tratarán de conducir la protesta de otra manera. En este marco se refirió también al fallecido en Molleturo. La ambulancia no pudo llegar a atender a esta persona precisamente porque no dejan pasar las ambulancias. Por su parte, Tatiana Moreno, gerente de Cruz Roja Ecuatoriana, mencionó que la entidad es neutral y que no pertenece a ningún movimiento político. Nosotros no pertenecemos al gobierno, no somos un ente público, somos un ente privado, conformado por voluntarios, hombres y mujeres, que nos preparamos en tiempos de paz para socorrer en tiempos de guerra. Al momento, la Cruz Roja tendría activado todo su contingente, 24 sedes provinciales y 40 cantonales. Tan solo en Quito tenemos 18 ambulancias con 60 personas activas para la atención y rotación. Debido a las agresiones de manifestantes, 5 ambulancias de la Cruz Roja habrían sufrido daños, así también sus voluntarios habrían sido atacados. La Cruz Roja es un ente transparente, nosotros no tenemos nada que ocultar. Cualquier persona puede abrir nuestras ambulancias, porque solo va a encontrar una persona, los paramédicos, con los insumos médicos y en caso de que exista una persona herida o afectada. El llamado de atención es a la ciudadanía para que estos organismos de socorro puedan cumplir con su trabajo, informó Patricia Aldaz. El alcalde de Quito, Jorge Yunda, declaró en emergencia a la ciudad debido a los hechos acontecidos por las manifestaciones. También llamó al diálogo a todos los alcaldes para ser mediadores entre el pueblo y el gobierno. Convoco comedidamente a todos los alcaldes de la patria. Nosotros conocemos el territorio para ser mediadores
entre los dirigentes del paro y el gobierno nacional a fin de buscar soluciones y parar esta oleada de violencia que está soportando Quito y el país. Ese fue el pedido del alcalde de Quito para frenar las olas de violencia desarrollados en los últimos días debido a las manifestaciones por las medidas económicas tomadas por el gobierno. El burgomaestre llama a la paz. Hacer un llamado a las gloriosas Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional. El pueblo no son nuestros enemigos. Igual a los manifestantes, los uniformados no son nuestros enemigos. Tenemos otros en común, como la delincuencia, el desempleo, el narcotráfico. No generemos una guerra fratricida. Debido a los hechos, anunció que se ha decretado en emergencia a la ciudad de Quito. El decreto de emergencia es para nosotros poder estar activados. Llamo al Consejo Metropolitano también a declararnos en sesión permanente frente a la situación que está pasando la ciudad de Quito. El decreto de emergencia nos permite garantizar especialmente la atención de los servicios básicos a la ciudadanía. Así también hace un llamado al diálogo para terminar con el daño que se estaría causando a bienes patrimoniales, a espacios públicos y privados. Por eso un llamado a todos los alcaldes del país para sentarnos conjuntamente con el gobierno nacional y ser intermediadores con los dirigentes de este paro. Según mencionó el alcalde de Quito, se ha cedido el bicentenario para que la gente que ha venido de provincia pueda pernoctar en el sitio. Estamos desplegando puntos de agua, estamos en una situación humanitaria, pero no podemos dejar que esto se vaya a estas oleadas de violencia y de delincuencia que debemos controlar de manera efectiva. Informó Patricia Aldaz. Por disposición del Ministerio de Educación, las clases se suspenden este 8 de octubre en las instituciones educativas, fiscales, particulares, municipales y fiscomisionales para las jornadas matutina, vespertina y nocturna en todo el territorio nacional, debido a las paralizaciones. Asimismo, la medida hoy no circula, tampoco regirá este martes. Con eso, una nueva pausa, ya regresamos en El Comercio TV. Momento de despedirnos, amigos. Los esperamos mañana muy temprano en la primera emisión del Comercio TV con todos los detalles de los acontecimientos que se suscitan en estos días de paralización. Un abrazo grande para todos.